yo viajé precisamente sin tener ningún amigo, ningún conocido. De hecho, no sé si recuerdas a Salo Capusta. Y cómo no, venezolano, ¿no? Sí, alguien lo había contactado y le había dicho, oye, ¿podrías recibir a fulano de tal? Ese soy yo. Sí, claro que sí, cómo no. Llego al aeropuerto y nada, no hay nadie por mí. No, hombre, es una sorpresa porque tienes que aprender, o sea, tuve que pedir información en dónde puedo dormir, qué autobús me lleva, etcétera, etcétera. Y como tú dices, cansadísimo, el jet lag, llego a un hostal que me pareció de mala muerte y no puedo dormir. Me salgo a la calle y hablo por teléfono a México para pues, que me informaran si este hombre se había reportado o no. Total, nunca se reportó. En la mañana yo le hablo y me dice, ay, allí estuve, te estuve esperando. Híjole, qué pena que no nos vimos. Bueno, te hago la historia corta. En ese viaje hubo muchos testimonios de parte de Dios hacia mí, a mi corazón y al de Fernanda, porque Fernanda, en tiempos de adoración, cerraba los ojos y le llegaba una visión de hombres vestidos de negro bajando a un pozo muy profundo. Y Fernanda nunca había visto a un judío ortodoxo cómo se vestían. Esto lo corroboramos cuando yo ya al final del mes llegué a México. ¿Qué tal? Una vez más en Pensamientos y Diálogos. Mi nombre es Palemón Camus y usted puede ver nuestros programas en siguientepagina.com. Y normalmente tenemos algunos invitados para dialogar con ellos, que hablen de su corazón, de lo que están entendiendo, de lo que Dios les ha hablado, para poder tomar y hacer algo para nuestra vida y como parte de una sociedad en lo que Dios quiere que usted y yo aportemos. Entonces, con todo lo que está sucediendo ahorita en Israel, que es la noticia principal, aunque muchos medios de comunicación, muchos medios noticiosos, no le están dando la importancia requerida. Yo me hice una pregunta o dije algo, dije, estamos viviendo tiempos más que interesantes, pero lo importante es el interés para entenderlos. A mí me gusta jugar con palabras, ¿sí? Estamos viviendo tiempos muy interesantes, pero lo importante es el interés para entenderlos. Porque por algo Dios nos da diferentes formas de que nos ha dejado señales de que Él escribió la historia de los tiempos. A usted y a mí nos toca vivir un tiempo de esta historia y Él quiere que estamos atentos para saber cómo vivirlo cuando nos corresponde. Y yo me hice varias preguntas. ¿Qué podemos entender de lo que está viviendo Israel en estos momentos? ¿Qué importancia tiene el entenderlo? Ahora algo interesante, ¿cuál es el impacto en las naciones del mundo, la población en general y principalmente para nosotros los creyentes, lo que está sucediendo en Israel? Y por tal motivo hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo querido, toda la familia, Chuy González. ¿Cómo estás, Chuy? Hola, hola. Shalom. Como dirían allá, aló y shalom. Aló. Aló, aló. Así contestan el teléfono, pero luego te dicen shalom, de Aló, bienvenida y shalom. de despedida. hace, Hola.
hace unas semanas invité a Rodolfo Garza, que lo conoces bien, se conocen Sí. entre ustedes, y él y yo nos saludamos Mashi Mashi, porque así contestan los japoneses el teléfono. Ah, sí. Y en Israel, hello, shalom, Aló. El acento más en la A. la- Aló. Ah, hello. Bueno, pues Chuy González y nosotros como matrimonio y como familia, porque nos conocemos ya hace muchísimos años, antes de que tuviéramos la gracia de que Jesucristo nos alcanzara. Y comentábamos cómo Dios comienza a entretejer dentro de su historia, aún antes de ser cristianos. Y hubo un momento muy importante, nosotros como familias, como familia, la familia González, la familia Camus, ha habido muchos cruces, ha habido muchos entrelaces en ciertos momentos importantes. Y les voy a platicar uno de ellos y de ahí le vamos a dar definitivamente la palabra a Chuy con muchas preguntas, ¿verdad? Ah, Recordábamos que en el primer viaje que mi esposa Patricia y yo hicimos a Israel fue con el grupo de Cristo para las Naciones, que cada año hace un grupo. Por supuesto, el año pasado no hicieron el viaje, creo que este año tampoco lo van a hacer, a Israel. Y en el 99, creo, nosotros nos unimos a este grupo de Cristo para las Naciones. Llegamos cansadísimos del viaje, es un viaje muy largo. Nos tiramos en la cama, ahí a descansar un poco, y el teléfono del cuarto, ring, la señora Lindsay, Camus, porque ella me decía Camus. ¿Sí? Quiero que bajen, vamos a ir a conocer un edificio que está adquiriendo el grupo de ellos, Maos Internacional, que es un grupo formado por su hija, Shira, y su esposo, Arisoko Ram. Y íbamos a ver un edificio que estaban adquiriendo. Ahí vamos a ver el edificio. Y vamos nosotros caminando por todo el edificio y de repente al entrar a un cuarto, ¡Shazam! Que ahí está Chuy González. ¿Te acuerdas de esto, no, Chuy? no, no, no. Y yo no estaba de frente a la puerta que daba al pasillo donde ustedes iban, pero me dieron ganas de voltear. Y Kibe, que era el israelí que estaba viéndolos de frente, como que yo lo vi que estaba medio distraído. Cuando volteo, o sea, no vi, o sea, no eran otros más que tú y Patty, la comadre. La comadre. Y fue totalmente una muy agradable sorpresa porque yo estaba en un viaje exploratorio. Yo estaba preguntándole a Dios si lo que un año atrás, en forma bien graciosa, había puesto Dios en mi corazón, si era válido. Entonces, pedí autorización allá en la congregación y de irme todo el mes de mayo a explorar a Israel. Y ahí es donde nos encontramos. Entonces, para mí, el toparme con ustedes era uno más, un detalle más agregado de que Dios había simpatía en Dios para el deseo mío, que Fernanda también lo tenía. Fernanda es mi esposa, pero ella se había quedado en México. Y yo viajé precisamente a, sin tener ningún amigo, ningún conocido. De hecho, no sé si recuerdas a Salo Capusta. Y cómo De, no, bueno, venezolano, ¿no? sí, Sí. alguien lo había contactado y le había dicho, oye, ¿podrías recibir a fulano de tal? Ese soy yo. Sí, claro que sí, cómo no. Llego al aeropuerto y nada, no hay nadie por mí. No, hombre, es una sorpresa porque tienes que aprender, o sea, tuve que pedir información en dónde puedo dormir, qué autobús me lleva, etcétera, etcétera.
Y como tú dices, cansadísimo, el jet lag, llego a un hostal que me pareció de mala muerte y, y no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Me salgo a la calle y hablo por teléfono a México para pues, que me informaran si este hombre se había reportado o no. Total, nunca se reportó. En la mañana yo le hablo y me dice, ay, ahí estuve, te estuve esperando. Híjole, qué pena qué pena que no nos vimos. Bueno, te hago la historia corta. En ese viaje hubo muchos testimonios de parte de Dios hacia mí, a mi corazón y al de Fernanda, porque Fernanda en tiempos de adoración cerraba los ojos y le llegaba una visión de hombres vestidos de negro bajando a un pozo muy profundo. Y Fernanda nunca había visto a un judío ortodoxo cómo se vestían. Esto lo corroboramos cuando yo ya al final del mes llegué a México. Pero llego yo a Israel y Salo Capusta, un venezolano mesiánico, me dice, te voy a presentar a Kibe es un mexicano igual que tú y que el otro. Y ahí es donde de alguna manera, o sea, la historia. Había una, había una feria de construcción y Ari Sorcorom con su asistente estaban en la feria y Salo también estaba vendiendo un producto y me dicen, ¡ay, mexicano! Ven, mira, él te va a llevar con Kibe. Kibe estaba trabajando para Ari Socorram. Sí, Ari exacto. Socorram, el yerno de la señora Lindsay de Cristo para las Naciones. Sí. Y total que es cuando estoy en la oficina diciéndole, oye, pues vengo a ver qué me dice Dios, etcétera, y en eso pasan ustedes. Y el grito, ¿no? Compadre, porque ya eres mi compadre. Sí. Compadre. Y no, me dio un gustazo encontrarme con ustedes. Para mí ese viaje era, ¿cómo te diré? Con mucha expectativa, pero con muchas posibles inseguridades, ¿no? O sea, aquí me lo estoy conociendo por primera vez, Chilango del Distrito Federal, igual que yo, estoy viendo si encajo, no encajo, cómo me guía Dios, etcétera. Y en eso ustedes aparecen, pues fue para mí una señal del Señor, sí. Algo muy interesante de recordar, Chuy, y quiero mencionar esto porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Es un Así, versículo muy conocido, pero nosotros caminamos conforme a lo que está llegando a nuestro corazón, comenzamos a actuar y Él comienza a dirigir y así, comienza a enderezar las cosas. sí. Sí, entonces ya se me olvidó para dónde iba, compadre. Ya. Dios, endereza el andar, Dios. Bueno, ¿cómo Dios nos lleva al lugar correcto? Y en ese viaje sucedió algo también muy interesante de cómo Dios orquesta. ah, y la plática pasada hablé de la sinfónica al cielo y la voz en la tierra. Ya es otro boleto, pero cómo Dios orquesta la vida de entre nosotros con diferentes personas conforme a los propósitos independientes de cada quien. Y el sábado, que ahí es el Shabbat, nosotros estábamos en Galilea, pero me habían invitado a compartir la palabra a una congregación hispana, que no recuerdo el nombre, era una mujer, una pastora, y Dominica, dominica, ¿ok? ella, su nombre. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Ya estamos ahí y no hay autobuses, era Shabbat, no hay nada.
Entonces en el hotel tuve que rentar un automóvil con todo y chofer que nos llevara a Tel Aviv. Y le dimos la dirección, hablamos hebreo, inglés y español. Nunca nos entendimos, pero algo nos entendimos. Y llegamos a la dirección, entramos, pues ella conocía a la pastora esta, la había conocido 2, 3 días antes, ahí en Tel Aviv. Y de repente llega mi hijo, Ramir, con alguien más para dirigir la alabanza en español. Y de repente llega Chuy González a la misma iglesia, el Shabbat. Entonces, impresionante cómo Dios hace las cosas. Total, yo compartí, mi hijo dirigió la alabanza, Ramir dirigió la alabanza, y estaba Patricia, por supuesto, mi esposa. Y al final Chuy y yo ministramos juntos, ¿te acuerdas? Entonces, pues Dios es espectacular en lo que hace. Hoy le escribí a un amigo que Dios restauró su vida en una forma impresionante. Y le dije, es que nuestra teología se queda muy corta en Sí. cuanto al conocimiento del corazón y el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, una pregunta, Chuy. Okay. Tú fuiste o ustedes fueron a Israel por un llamado, pero ¿había un amor hacia Israel o eso creció? Explícanos, porque yo quiero oír la importancia. Es bien, bien paradójico. Nunca en mi vida yo había orado por la paz de Jerusalén o por la Mm, salvación de este pueblo. No tenía yo realmente una idea de quién es Israel. Tristemente, y lo digo con mucha tristeza y espero que si al decirlo alguien se identifica con esta tristeza, pues le suceda lo que posteriormente me sucedió a mí. Tristemente, yo no daba un 5 por Israel y me habían sugerido el pensamiento de que al leer el Antiguo Testamento, cada vez que yo leyera la palabra Jacob o Israel, pusiera mi nombre para poder sustraer la bendición. Y como hijo de Dios, pues sí, sí, Dios nos da el derecho, si nos dio una herencia que está plasmada en el pueblo de Israel, sea que yo ame a Israel o lo ignore, Dios es fiel y su palabra es fiel y Él quiere que entremos más profundamente a su reino, que el día de hoy es espiritual, pero va a ser totalmente natural aquí en la tierra cuando Jesús regrese. Pero entonces yo ponía mi nombre, aquí está Chuy González en lugar de Israel. Y me enriquecía a Dios, pero no sé, o sea, te queda un vacío porque sabes que estás haciendo una analogía, sabes que estás sacando jugo en forma nada ortodoxa, no estás guardando el contexto en lo absoluto. Y pues ahora que conozco el amor de Dios por Israel, ahora que entiendo perfectamente Jesús el judío, prometido, nacido de mujer judía y que vivió en Israel y para ordenar los pasos de Israel, pues volteo y digo, no, hombre, o sea, me dieron ese consejo con cariño, con deseos de que yo creciera, pero no, me estaban dejando fuera. Lo que quiero decir es esto. Uh, Desde que Dios me abrió el corazón, que es lo que yo quisiera que también, si alguien se identifica con esta realidad de sustituir a Israel con mi nombre para poder sacar el beneficio espiritual de esa porción, de esa promesa, como decías tú, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, está en Isaías 55, pero está Dios hablando en ese pasaje a Israel. Entonces tenemos derecho, porque creemos en el sacrificio de Jesús,
Para nosotros Jesús es el centro del universo y estamos en lo correcto. Es el punto central de la sana doctrina. Pero solo sacarle el jugo al Antiguo Testamento para un beneficio propio, hay el gran peligro de que te vuelvas un cristiano egocéntrico, pensando solo en ti y no piensas ya en otras personas. Entonces, en el año 2003, regresando a tu pregunta, salimos en enero del 2000, Fernanda y yo, jamás habíamos orado por Israel. Cuando platicamos, recordamos que Eva Lozano, la esposa de nuestro pastor Jorge, le gustaba mucho dar enseñanzas sobre el tabernáculo y mostraba cómo está Jesús en imagen proyectado en el candelabro, en el altar del incienso, en los panes de la proposición, cómo está el Mesías de Israel en símbolos por todos lados, en el tabernáculo y en las fiestas. Y esa fue, digamos, que la sal de esa época, porque sí le agarré yo un saborcito para Israel, ¿no? Sin embargo, que yo recuerde, jamás alguien me habló directamente. La enseñanza de hoy es: Israel está vivo, Israel está dentro de los planes de Dios, Israel es importante que lo conozcamos, nada de eso. Entonces llegamos a Israel a vivir como misioneros para ganar almas para Cristo. Muy valioso, muy válido. O sea, es la pasión de un misionero, ganar almas para tu Señor, ¿no? Pero nada, en México, pues la verdad sí teníamos un ministerio corriendo de adolescentes, llevábamos muy buen tranco, dábamos clases en el Instituto Bíblico, éramos parte del liderazgo de la congregación, asesorábamos a padres y adolescentes, teníamos un grupo de 230, 250, 300 jóvenes el domingo. Estás hablando de una jauría, ¿no? De 12 años a 18 años todos juntos, arriba de 250. Si no te pones bravo, te hacen. Y llegamos a vivir a Israel y, la primera etapa era meternos a la academia del idioma para irlo rascando, porque, fíjate, aquel año en el 99 que Ari Sorkoran me llevó a Kibe, íbamos en el auto y le hago la pregunta: pastor, ¿usted predica en inglés, con traducción al hebreo o en hebreo? Y me dice, precisamente, y creo que para ese entonces ya tenían 5 años viviendo ellos allá, me dice, precisamente el Señor me acaba de hablar hace unos días diciéndome que ya era tiempo y que yo predique en hebreo. Entonces acabo de suspender la traducción, todas las reuniones en hebreo. ¿Y sabes qué fue lo que me habló Dios ahí a mí? Hasta lo más profundo de mi corazón, Dios me dijo: si tú pretendes venir a ministrar a mi pueblo, tienes que hacerlo en su idioma. Por ningún motivo intentes hacerlo en inglés. ¿Sí? Eso no es amor a mi pueblo. ¡Pau! Ahora, el hebreo es un idioma peculiar. Digo, no es tan difícil quizás como el chino, pero escribes de derecha a izquierda. O sea, totalmente opuesto a como nosotros escribimos. Sus símbolos gráficos, gramaticales, o sea, no le encuentras por donde haya un parecido. Y luego, es un idioma que no usa el verbo ser o estar, va implícito. No usa el verbo ser o estar. No, por ejemplo, sí. Para decir yo soy, I am, en hebreo dices ani.
O por ejemplo, estoy platicando contigo. I am talking with you. En hebreo es ani medaber itcha. No dices yo estoy hablando contigo. Ese verbo va implícito. En nuestros idiomas lo decimos, yo estoy platicando, ¿sí? En hebreo, ani medaber, 2 palabras nada más. Entonces, para mi cerebrito era, o sea, no me cabía en la cabeza. Y fue muy lindo, muy especial, fueron 4 años de academia para, pues, ya medio balbucear y darme a entender con mis contratos, mis cuentas de banco, el teléfono, el internet, las compras, etcétera. Sigue siendo el mío un hebreo bastante truncado, pero bueno, al israelí le fascinó vernos intentar hablar su idioma, sabiendo que éramos extranjeros y que no éramos judíos. Y ahí fue cuando yo entendí por qué Dios me dijo, si pretendes amar a mi pueblo, si pretendes venir a hablarles de mí, tienes que hacerlo en su idioma, porque el lenguaje del Señor es amor, fundamentalmente. No es tanto doctrina o estrategia o si hablaste bien o mal. Tú puedes hablar mal, pero si te perciben que tu actitud es amorosa, es respetuosa, es de acercamiento, te dejan acercarte. El judío es una persona que ha sido perseguida. Discúlpenme, discúlpenme por mencionar la historia tan burda y tan así, pero el cristianismo ha perseguido al judaísmo siglo tras siglo. Desde, de, desde que se separó el mundo gentil occidental, Roma, se separa de sus raíces, de una fe hebrea, una fe. Lo que dice es clave, se separa de sus raíces. Sí. Y nosotros somos injertados en la raíz. Parece. Entonces. Lo que dijiste es muy importante, Chuy. O sea, no podemos, porque estamos hablando de la importancia de entender el por qué Israel, ¿sí? Ya nos hablaste bastante de Jesús, pero lo que acabas de decir es sumamente importante, porque en Romanos tú conoces mejor que yo la escritura en el sentido de Israel, muchísimo mejor. Dice que nosotros somos injertados en el olivo. O sea, el olivo es el árbol y la raíz es de Israel. Entonces no podemos desconectarnos de la raíz. Nos secamos. Nos vamos. Sí, esa analogía a mí la usó Dios para terminar de tumbarme el velo. Pero cuando yo ya empecé a entender a Pablo, ya estás hablando, en mi experiencia personal, estamos hablando del 2007, 2008. Wow. En el 2003, Dios, regresando un poquito a la narración, en México somos populares, en México somos muy activos, en México somos eficientes, en México nos piden para acá, nos piden para allá, etcétera. Y tú sabes, ¿no? O sea, conforme tienes acción, pues tu autoestima se te sube. Sí. Te valoras muy bien en la bolsa. Está bien. Por supuesto que los éxitos funcionan para tener una mejor imagen de lo que Dios está haciendo en ti, del nuevo hombre que está Dios formando en ti. Es válido. Es válido tener conteo de tus éxitos y los errores, pues corregirlos y no volverlos a cometer, etcétera. Pero los errores, en algunos casos, es uno mío, me golpean mucho y no, y por el perfeccionismo es que no debió de haber sucedido y me tardo 3 días en perdonarme el error, ¿no? Pero al estar hablando de esto, quiero cerrar el paréntesis diciendo,
En 2003 estoy hablando con Dios y le digo, híjole, qué vergüenza. Dios, en México éramos así y así y así y así. Y nos traes acá y ni un pájaro nos hace popó. O sea, nadie nos pela, no podemos hacer nada. Y sigo diciendo, y tú me dices que me trajiste para estar contigo. ¿Oyes el Sí, tono que sí, usé? sí. Y Dios me dice, estar conmigo no es valioso, ¿verdad? Híjole. Empecé a ver la profundidad de mi barbaridad que reflexioné con Dios y dije, perdóname. Es lo más valioso estar contigo. Conocerte a ti es lo más valioso. Qué torpe es uno. Y ahí Dios lanzó una carrera en donde me dice, es que tú le has dado valor a tu vida por tus logros Mm. y no porque eres hijo. ¿Cómo tendemos a eso? Híjole, qué ¿Cómo bárbaro. tendemos a eso? Cuando Dios me empieza a romper el cacahuate de mi esquema misionero, de mi esquema cristiano de ganar almas para Cristo, repito, muy válido y es correcto. Pero Dios en Israel se cuece de otra manera. Él solito se cuece, él solito se presenta, él solito habla, él solito dice. Y me empieza a decir, Chuy, número uno, tú me vas a conocer mejor de lo que me has conocido. Número dos, vas a conocer a mi pueblo, el pueblo Mm. que yo formé, el pueblo que yo escogí después de formarlo, el pueblo que es mi señal para todas las naciones. Mi señal para todas las naciones. Al rato quiero Sí, que me hables de eso. sí, Sí. sí. Y tercero, te voy a usar para unir a la iglesia mexicana con Israel, mi pueblo, de alguna manera. Fue tan claro entender el proceso el propósito de Dios para habernos sacado de una congregación vibrante, una congregación explosiva, una congregación carismática, una congregación, no juegues, que, que, que marcaba el Yo la paso. viví. Sí, yo la viví. Sí, ¿Me explico? sí. Para irme al desierto a donde hay nadie me ve, etcétera. Y Dios me puso en mi lugar bien bonito, bien rico, bien sabroso, y dejó huella que no la quiero que la quite al día de hoy. Bueno, me preguntaste si yo apreciaba a Israel o oraba por Israel antes de irme. No, creo que esa es la condición de la iglesia que yo conozco. Digo, no solo donde yo crecí o Cabo San Lucas, donde tú y yo crecimos, sino toda la diversidad de iglesias. Cuando yo me planto, que me invitan a compartir, y yo no escucho lo que antes, ¿sí? Salmos cantados. Sí. Cuando Jehová hiciere volver. ¿Cuántas no tuvimos? ¿Sí? Con eso crecimos en el cristianismo. Sí, sí. Sí. Desde el cabo de De la la tierra. clamaré. Oye, no, y Los carros de luego, Faraón. No, no, no. Ahorita sacamos el baúl de los recuerdos. ¿Te acuerdas? Ya andábamos danzando, dance y dance. ¿Y eran salmos? había salmos, Sí. muchos salmos. Bueno, me fui, ¿dónde se Es que quedó? te ubicaste. Te fuiste unos años atrás, bastantes. Sí, en mi entender o en mi conocer,
de iglesias, de diferentes movimientos, no solo en el que en el que yo he crecido y permanezco, movimientos históricos, movimientos más sólidos, más doctrinales, etcétera. Yo voy, me dan la gracia de compartir y no oigo un canto judío. O dicen, por causa del hermano, vamos a cantar esta. Inmediatamente lo que atrás de esas palabras oigo es, de Israel no sé nada y Israel lo tengo en el baúl. Sí. ¿Me explico? Ay, qué bueno que vino el hermano a hablarnos de Israel porque no sabemos quién es ni cómo es. Lo que sabemos y preferimos no decirles que mataron a Cristo. Y Hijo, man. entonces, ahorita también más adelante vamos a hablar Lo que lo por mató son nuestros pecados, mano. Qué poco entendimiento, ¿verdad? No lo mataron. Claro que hubo alguien, un ejecutor, que fueron los romanos, ¿verdad? Ni juicio hubo sobre Jesús, pero lo encausaron los religiosos de esa época. Pero en realidad lo que llevó a Jesús a la cruz fueron nuestros pecados. Por favor. Eso es clave. Eso es algo básico, ¿verdad? Te agrego una anécdota. Sí. Perdón si no voy dejando la estela clara, me regresas. Pero Son diálogos, compadre. ahorita que estás hablando de esto de que fue por nuestros pecados. En el 2005 estoy viviendo en un asentamiento judío en las montañas de Judá, o sea, territorio en disputa, lo que comúnmente se llama West Bank, o en ¿Era español, Beersheba ya o todavía no? no, todavía no, Bueno, ok. era Kedar, ¿Qué edad? el asentamiento de Kedar. Salías de Jerusalén por la Universidad Hebrea de Jerusalén, cruzabas un túnel y llegabas a un checkpoint o un punto de revisión que saliendo de Jerusalén no te paran, es fluido. De entrada a Jerusalén, haz de cuenta que es la caseta México-Cuernavaca con 5 garitas, ¿sí? Y todos los carros tienen que parar y los soldados te ven, te observan, etcétera. Y si deciden que eres medio sospechoso, te hacen a un lado y te revisan el carro, etcétera, bla, bla. Y si no, pásele, 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 porque estás saliendo de territorio en disputa, o sea, West Bank, o sea, lo que les gusta llamar la autoridad palestina, y después vamos a hablar de este tema también, pero vivíamos fuera de Jerusalén. El muro de concreto que construyeron por ahí del 2008 no, desde el 2004, lo terminaron en el 2008, para evitar la infiltración de hombres bomba para explotarse en la ciudad. En Jerusalén se explotaban casi 1 o 2 por semana. Wow. No, hombre. Y el dolor que te da de pensar que este árabe palestino está creído que se va a ir al paraíso en su doctrina. Te duele, dices, no juegues. Qué manera tan vil de jugar con la vida, de llenar la cabeza de huecas filosofías, de tal manera que hasta dar la vida por su ideal religioso. Bueno, estoy en el asentamiento, en la urbanización fuera de Jerusalén. Esta urbanización se llama Kedar. En aquel entonces tendría como 60 casas. Había mucho más terreno. Hoy en día creo que son más de 200 casas. Y toda bardeada con malla ciclónica, con sensores. La puerta es un portón corredizo de acero y una caseta de vigilancia con soldados y policías, ¿de acuerdo?
Ya te pinto bien la imagen, ¿no? sí. Bueno, el vecino de abajo de mi casa era el jefe responsable de la seguridad del asentamiento, Rubén. Empezamos a hacer amistad y todo, me estaba enseñando a tocar guitarra y bla, 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 y esto y lo otro. Y nosotros, Fernando y yo, siempre nos presentábamos, somos cristianos, siempre nos presentamos de entrada, somos cristianos. ¿Y qué haces? Soy periodista. Ok, perfecto. Y un día se me antoja invitar a Rubén a desayunar a mi casa. Estaban de visita Jason y Rigel ahí en la casa. Jason se sentó al comedor conmigo, con Rubén, pero Rubén llevó a su primo. Llevó a su primo porque no tenía ganas de estar solo con Cristiano, ¿me explicó? Sí. Bueno, de repente estamos platicando sabroso y de repente me dice, Mar González, Mar es señor, Mar González, אתה כאילו הנוצרים האלו שמדברים שאנחנו היהודים צלבנו את ישוע, את ישו. Ustedes, esos cristianos que dicen que nosotros los judíos matamos a Yeshu. Yeshu es un acróstico destructivo para Yeshua. Okay. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua. Sí. Okay. Ellos dicen Yeshu porque es un acróstico que en hebreo dice el nombre de este se ha borrado. Wow. Sí. Wow. Sí. Ahora ellos siguen costumbres, ellos desde chiquitos no tengas nada que ver con el Jesús, with the Jesus of the Christians, ¿sí? No tenga, porque ese no es nada que ver con nuestro Dios. Les entrego derecho a pensarlo. Bueno, entonces me dice Rubén, ¿ustedes de los cristianos que dicen que nosotros los judíos matamos a Cristo? Híjole, me quedé frío. Nunca me habían hecho esa pregunta. Sí. Helado, me quedé inmediatamente, Señor, ¿qué digo? Tú lo amas. No puedo salir con una batea de babas, no puedo salir con mi cajita de canicas, ¿me de explico? Teología, sí, con una doctrina de la escuela. Sí, y mira, ¡wow! Me llega el versículo que tú acabas de mencionar. Le digo, Rubén, ¿sabes lo que dijo Jesús? Obvio, yo siempre decía Yeshua, el nombre correcto, que en hebreo significa el que carga salvación, el que trae consigo mismo salvación. La acción de salvar a alguien está en este hombre. Eso significa Yeshua en hebreo. Para nosotros Jesús, Jesús, a mí me pusieron Jesús, pues no significa mayor cosa, pero este idioma tiene sentido, siempre tiene sentido. Entonces, ellos evitan decir Yeshua porque están dando a entender que la salvación puede estar con este hombre. Y obvio que no quieren, porque no pueden, porque tienen un velo doctrinal, etcétera, que va a ser removido de aquí unos cuantos años, Palemón. Dios va a quitar el velo a Israel. Yo así lo creo. Yo así lo creo. Y los nacidos de nuevo que hemos tenido esta gracia de verlo, de ver a Dios quitando, removiendo ese velo, vamos a llorar de alegría. Los cristianos, y no uso el calificativo de cristianos nacidos de nuevo, los cristianos que no están pidiéndole a Dios ayuda para conocer a su pueblo, se van a enojar. Cuando Dios salve a Israel, se van a enojar. Wow. Y casi le van a decir a Dios, si ellos mataron a Cristo, ¿por qué los salvas? Digo, es mi exageración, es mi apreciación, puedo estar totalmente mal, pero dejo un aire de, ándale, si es así, ¿me explico?
Sí. porque no es posible que no amemos a Israel cuando su libro de texto, su libro de historia, su libro de arqueología, el testimonio de sus antepasados, la Biblia, es la que nos habla acerca de nuestro Cristo y nuestro Dios. ¿Cómo es posible que querramos, cómo decírtelo? Quiero los frijoles, pero llévate el plato, Ujú. ¿sí? Frijoles caldosos, negros, sabrosos, veracruzanos con su pasote, llévate el plato. No es posible. O sea, ¿cómo? Sí quiero el mensaje, pero no quiero el pueblo que cargó con el mensaje. Ujú. Sí quiero tu mensaje, pero no quiero que me hables del pueblo que cargó el arca del pacto que tú tienes con la raza humana a través de Israel. ¿Cómo? Sí, sí, sí quiero a Cristo, pero dámelo gringo o europeo, no me lo des medio oriental, judío, Mexicano. que le va a la América. Sí. O sea, estoy haciendo comparaciones muy dramáticas, pero creo que son bien válidas. Creo que son bien válidas. Creo que sí tenemos que arrepentirnos, Palemón, los cristianos tenemos que arrepentirnos de tener a Israel en la bodega lo más remoto y dejar de estar poniendo mi nombre en el Antiguo Testamento cada vez que leo Israel o Jacob. Mejor hago el esfuerzo amoroso y teológico de conocer el trasfondo de ese pasaje y darle a Dios la oportunidad de estarle hablando a su pueblo a través de sus profetas para que reaccionen, se arrepientan y vuelvan al Dios de Abraham. ¿Sí? Ya me estoy poniendo muy teológico. Ya, ya, Regresemos, ya. Paquito. Se Espérame, ve. regresemos con Rubén. Ok. Entonces, ¿qué le digo, Señor? Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué murió Jesús? Y le digo, Rubén, las palabras de Jesús, te voy a decir las palabras de Jesús cuando le dijeron, ¿por qué mueres? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo en sacrificio por mi nación, por el pecado de mi pueblo y de las naciones. Se me quedó viendo así, Y de las naciones, sí. ajá, se me quedó viendo así como, ¿qué me estás diciendo? Te oigo en hebreo, pero no te entiendo nada. Y digo, Rubén, Dios es amor y su Hijo vino a salvar al mundo. Ya se cambió la conversación todo, pero lo estoy trayendo porque tú mencionaste que ni fueron los romanos, ni fueron los líderes religiosos que manejaban las multitudes a su favor por amenazas de no ser, de no conocer a Dios. Fue nuestros pecados, el pecado de Adán, Ujú. transmitido en la sangre para todos nosotros, es lo que llevó a Jesús a esa Esa horrible cruz, cruz, definitivamente. esa cruz de Jesús. Es interesante, Chuy. Yo creo que ah, yo tengo más preguntas y más diálogos para ti. Y por supuesto hablar de lo que está actualmente sucediendo en Israel. Yo he estado viendo muchas noticias. Raquel, tu hija, nos ha mandado algunos videos. Tú me has mandado algunos videos. He visto otros de otras personas. Muy interesante para poder entender los tiempos. Lo que tú nos acabas de hablar hasta ahorita es la transformación de un corazón Amén. para poder entender y amar al pueblo del cual nosotros somos parte de esa raíz. Sí, ¿Sí? Y cuando Jesús habla de la fe,
Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y nosotros somos de la descendencia de Abraham. Sí, Entonces, nuestra fe en la descendencia de Jesús, Yeshua, que es de la tribu de Israel, ¿verdad? Fue Abraham, luego Isaac, Jacob, y Jacob transformado por un encuentro personal con Dios. Dios le cambia el nombre a príncipe de multitudes y sí, entonces se llama Israel. Y ahora el país se llama Israel, no se llama el país de Isaac no se llama el país de Abraham, se llama el país de Israel. sí. Primero empieza en la fe de un hombre que le creyó a Dios y nos hace ver el sacrificio de Jesús cuando ofrece a Isaac. Yo he estado, después de compartir contigo y estar meditando estos días en Israel, me ha venido una revelación más fuerte a mí de cómo Abraham ofrece a Isaac en el Sí. simbolismo del padre sacrificando al hijo, ¿sí? Y yo dije, ¿cuántas veces oré Jehová Jireh? Jehová se Ujú. proveerá y lo usamos para me proveerá económicamente, que lo podemos usar si Dios se te revela así en forma personal. Pero dice, se proveerá del sacrificio perfecto. Y paró que matara a Isaac porque ese no era el sacrificio perfecto. Hasta que vino Jesús y él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y en Amén. ese momento cambia todo. Y nos habla de que Jesús es de la tribu de Judá. ¿Sí? Y en la siguiente plática, porque ahorita voy a Ok. terminar con algo, Chuy, y vamos a continuar. Tú, en una entrevista que te hizo Raquel, dijiste que había árabes israelitas, pero no eran judíos. Y yo me quedé con, ¿qué quiso decir? Entonces tenemos muchas preguntas y ahorita hemos visto el corazón de una familia Sí, transformada por la realidad de que Israel sea revelado a sus corazones, inclusive de aprender hebreo la mayoría de ellos. Rigel y Raquel hablan hebreo, ¿no? Pues creo. Raquel, Raquel, ¿verdad? Sí. Raquel, La- Raquel lo mastica tantito. sí, pero Raquel estuvo desde más chiquita Sí. y luego ella fue alumna en Cristo para Naciones, tocaba la flauta con nosotros en la alabanza, aunque estaba en la escuela en inglés, tocaba la flauta con una dulzura impresionante, pero esa es otra cosa. Y, y ella ahí me soltó un que otro balazo de Israel, pero pues ella me veía como maestro, me veía como amigo de su papá, etcétera. Entonces, pero sí soltaba un que otro balazo porque ella traía más fuerte, ella estuvo desde más chica, ajá, en Israel, y entonces yo veo una familia transformada porque yo quiero darles un testimonio. Jesús y Fernanda y sus hijos fueron 10 años misioneros en Israel. Y yo oí algunas críticas de un que otro pastor que decía, es que Chuy y Fernanda no tienen una iglesia, tienen 8 años, ya deberían de tener por lo menos unos 300 personas. Y yo que ya había ido por 2 ocasiones a Israel, una precisamente a la boda de Rigel, la hija de mi cuasi compadre, que ahora ya me hizo compadre honorario, ah, yo he ido aprendiendo a través del tiempo, nunca en la forma en que ellos lo han vivido, pero hemos ido aprendiendo a amar a Israel y últimamente se ha aumentado, Chuy. Y yo le doy gracias Qué por la bueno. familia, por el sacrificio que ustedes hicieron. Como dices, aquí nadie me hace caso. Allá, y, sí, y llevaban un ministerio con los adolescentes, que yo me acuerdo, pero agarramos montes y hablamos de eso ahorita. Pero muy interesante. ah, y cómo Dios se lleva a una familia
estuvieron de muchas formas y visas y todo, hasta que ya les dijeron, ya no pueden. Y ahora están en Ensenada con un instituto bíblico, con un ministerio increíble de lo que están haciendo por allá, que también es un tema más. Pero yo quiero en este momento, en este sentido, decir que a veces no entendemos muchas cosas hasta que estamos en el lugar y siempre hay un motivo de Dios. Y Chuy, yo me sumo a ti, tal vez después de muchos años, aunque siempre he querido hacerlo, pero tengo una intención de que Israel lo tengamos en nuestra oración. Ahora en esta guerra que están viviendo, he orado más intenso que nunca, les podré dar testimonios. Chuy, quiero decirte que una señora de La Paz ya tiene un llamado clave a Israel. Sí, es muy largo el testimonio, de forma personal luego te lo platico. Además, a lo mejor los pongo en contacto, pero les doy este testimonio porque a veces lo vemos muy rápido. Sí, pero cuando Dios nos llama y nosotros obedecemos, aunque no entendamos al principio, siempre va a haber un fruto para el reino, para los propósitos de Dios. Y yo lo estoy viendo en sus vidas, Chuy, y por este momento vamos a dar por terminado este jueves, vamos a dividirlo en 2 o en 3, porque yo quiero oír algunas cosas más de Israel. Así es que, Chuy, gracias por esta primera parte. Sí, y queremos darle las gracias a quienes nos escuchan. Quiero decirles que lo que sigue está más fuerte, está más interesante, y Dios te va a bendecir en la forma en que tú vayas amando y el Espíritu te vaya revelando a Israel como parte como la raíz de la cual venimos, y a Jesús como Yeshua, el hombre que vino a salvarnos. ¿Quieres hacer una oración, Chuy, para despedirnos este día? Avinu Shivashamayim, Kama Anachnu Ohavim Otcha, Biglal Ayeshua Shalachta Elanu Derech Bencha Yeshua. Modim Lecha al Ruach HaKodesh Shalachta Gam Lagur Lishkon Betochenu. Betodá Alam Israel. Padre del cielo, muchas gracias te damos por esta salvación tan grande que enviaste a través de tu Hijo Jesús. Y te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo que enviaste a habitar en cada uno de nosotros. Bendecimos a tu pueblo. Sálvalo, Señor, conforme a tus designios, conforme a tu corazón. Señor, si alguien se cree benévolo, misericordioso y benigno, lo estará viendo en ti y queriendo aprender de ti. Pero nadie como tú, oh Jehová, en misericordia y bueno para perdonar pecados. Señor, tú dices que vas a perdonarle a todo Israel la maldad, la iniquidad. Te verán, llorarán y serán salvos. Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús. Gracias. Espero nos veamos en la próxima. Ahí, Pale, si quieres darles el correo a donde pueden enviar comentarios, preguntas, etcétera. Gracias, Palemón. Gracias, Chuy. Y pueden enviarnos mensajes, comentarios a siguientepagina.com. Y esperamos para tener algo más que decir sobre Israel. Que Yeshua los bendiga.